El río de las sombras. Los parientes comenzaron a llegar a la casa de María al caer la tarde, en San Isidro, un pequeño pueblo escondido entre las montañas del interior de Oaxaca. El viento seco traía consigo el aroma de la tierra caliente, y el sonido distante de las campanas de la iglesia se mezclaba con las voces de los niños jugando en la plaza central. Era raro reunir a toda la familia, pero María insistía en mantener la tradición, a pesar de los años de ausencia de algunos miembros. La casa era de adobe y madera, con paredes gruesas y ventanas pequeñas que protegían del calor abrasador del día. En el patio, altos cactus formaban una cerca natural, mientras imponentes montañas rodeaban la propiedad, creando una sensación de aislamiento. En el centro del terreno, una mesa rústica de madera esperaba a los invitados, iluminada por la cálida luz de las lámparas que comenzaban a encenderse. En la cocina, María terminaba la cena con la ayuda de sus hermanas mayores. El aroma de mole fresco, tamales rellenos y tortillas recién salidas del comal llenaba la casa, invitando a los parientes a acomodarse. La comida era sencilla, pero cargada de historia, representando la unión y el esfuerzo por mantener vivas las tradiciones, incluso ante las dificultades que la familia había enfrentado a lo largo de los años. Entre conversaciones y risas contenidas, el nombre de Javier surgió inevitablemente. Era difícil ignorar la ausencia que ya duraba casi una década. ¿Recuerdan aquella última noche? Component Placement, comentó uno de los hermanos desviando la mirada. La pelea entre Javier y el padre había sido intensa, y todos creyeron que él había huido en un arranque de ira. El silencio que siguió a la mención de su nombre parecía llevar consigo el peso de años de preguntas sin respuesta. La conversación fue interrumpida por un leve crujido proveniente de la puerta principal. Todos los ojos se dirigieron al mismo tiempo hacia allí, y lo que vieron los dejó paralizados. Javier estaba allí, parado en el umbral de la puerta, delgado y desmejorado, con una mirada perdida en algún punto entre el presente y el pasado. Su rostro pálido, casi inexpresivo, estaba iluminado apenas por la débil luz de la lámpara, y su silencio hacía que toda la sala pareciera contener la respiración. María fue la primera en reaccionar. Dejó caer la cuchara de madera que sostenía y corrió hacia él, con lágrimas ya rodando por su rostro. «Javier, mi niño». Su grito emocionado resonó en la sala mientras lo envolvía en un abrazo desesperado. Javier permaneció inmóvil, dejándose abrazar, pero sin corresponder con la misma intensidad. Los hermanos, sentados a la mesa, intercambiaron miradas cautelosas, sin saber qué pensar o cómo reaccionar. Javier caminó lentamente hacia la mesa y jaló una silla. Se sentó en el mismo lugar que solía ocupar cuando aún formaba parte de ese hogar. El sonido de la silla raspando el suelo de madera resonó en la sala, llenando el incómodo silencio que se había instalado. Ninguno de los presentes dijo nada. Era como si su presencia hubiera transformado la atmósfera, haciendo el aire más denso y las palabras más difíciles de pronunciar. Finalmente, uno de los hermanos intentó romper el silencio con una pregunta vacilante. «¿Dónde has estado todo este tiempo, Javier?» La respuesta llegó en un tono bajo y vago. «Por ahí», dijo, sin levantar la mirada. Cualquier intento de continuar la conversación parecía desviado por Javier, quien cambiaba de tema con comentarios breves sobre la casa y la comida. La incomodidad aumentaba a medida que los presentes se daban cuenta de que el Javier frente a ellos no era exactamente el mismo que recordaban. Javier levantó los ojos por primera vez desde que se sentó a la mesa y miró hacia la ventana, donde la oscuridad del bosque parecía acercarse a la casa. ¿El río de las sombras todavía corre allá atrás?, preguntó con una calma que contrastaba con la creciente tensión en la sala. Recuerdo cómo papá pasaba horas ahí, solo, como si estuviera huyendo de algo o escondiendo algo. Su voz era baja, pero cada palabra parecía resonar en el silencio de la mesa. Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas, casi imperceptibles. El río de las sombras era más que solo un arroyo para ellos. Desde niños, siempre habían escuchado historias de cosas extrañas asociadas al lugar, voces que susurraban en la oscuridad, sombras que parecían moverse solas. A nadie en la familia le gustaba hablar de eso, y mucho menos de las largas caminatas que el padre hacía hasta allí, especialmente después de la partida de Javier.
Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando directamente a sus hermanos. «Saben, el río no guarda solo recuerdos», dijo con una sonrisa casi imperceptible en los labios. «Guarda secretos, secretos que nadie quiso descubrir, o tal vez prefirieron no saber». Su voz llevaba algo que parecía una acusación, y la incomodidad en la sala se volvió casi palpable. El sonido distante del viento afuera parecía más cercano, más insistente. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, titilando como si algo estuviera alterando la energía. Un viento helado atravesó la sala, incluso con todas las puertas y ventanas cerradas. Las llamas de las velas en el altar familiar vacilaron, proyectando sombras erráticas por las paredes. Algunos de los presentes se encogieron en sus sillas, mientras Javier, inmóvil, solo los observaba a cada uno con una mirada intensa, como si estuviera esperando alguna reacción. Javier interrumpió el silencio con una pregunta que parecía cortar el aire como una cuchilla. ¿Nunca se preguntaron por qué desaparecí? Su voz era baja pero firme, y llevaba una acusación implícita que hizo que los presentes se encogieran en sus sillas. Miró directamente a cada uno, como si buscara en sus ojos una respuesta que nunca llegó. El peso de sus palabras dejó la sala en completo silencio. María intentó responder, pero las palabras parecieron atorarse en su garganta. «Javier, nosotros pensábamos que...». Su voz se quebró y bajó la mirada, apretando nerviosamente la servilleta entre sus manos. Parecía visiblemente alterada, como si supiera que algo terrible estaba a punto de ser revelado. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras movía la cabeza lentamente, incapaz de mirar a su hijo. Javier respiró hondo, recargándose en la silla. Cuando habló nuevamente, su voz era más fría, y cada palabra salía con un peso que nadie estaba preparado para soportar. «Papá me mató. Fue durante esa pelea. Perdió el control. Después, me llevó al río de las sombras y me enterró allí». Hizo una pausa, dejando que la verdad flotara en el aire como una sentencia. «Y ustedes le creyeron cuando dijo que yo había huido. Nunca se preguntaron, nunca quisieron saber». La revelación cayó sobre la familia como un golpe. El shock en los rostros de los hermanos era inconfundible. Todos recordaban la violenta discusión entre Javier y su padre aquella última noche, pero nunca habrían imaginado que terminaría en tragedia. La versión contada por su padre, que Javier había huido lejos, impulsado por la ira, siempre había sido aceptada sin cuestionamientos. Ahora, con la verdad expuesta, el peso de la culpa y el silencio parecía aplastar a cada uno de ellos. Javier miró a cada uno alrededor de la mesa, sus ojos ahora cargados de dolor y desprecio. Nunca lo cuestionaron, ¿verdad? Fue más fácil creerle, aceptar lo que dijo, que buscarme. Su voz tenía un tono firme, pero había un dolor profundo que era imposible ignorar. Ni siquiera lo intentaron. Simplemente siguieron con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Los hermanos desviaron la mirada, pero Javier no parecía dispuesto a dejarlos escapar. Sabían cómo era él, sabían de su temperamento. Aún así, nadie se preguntó por qué desaparecería así, sin dejar nada atrás. El silencio era asfixiante, y las acusaciones de Javier parecían resonar por toda la sala, mezclándose con el frío que parecía haber invadido la casa. Lentamente, Javier se levantó de la mesa, su silla raspando contra el suelo de madera. Caminó hacia el altar familiar, donde velas titilaban frente a fotografías antiguas y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Javier pasó los dedos por el borde del altar, antes de girarse para mirar a sus hermanos una vez más. «Estoy enterrado cerca del río de las sombras». Él sabía que nadie tendría el valor de ir hasta allí, pero ahora ustedes saben dónde buscar. De repente, las velas del altar se apagaron abruptamente, sumiendo la sala en completa oscuridad. Hubo un grito ahogado de uno de los hermanos, seguido por el sonido del viento aullando afuera. Cuando las llamas finalmente se encendieron de nuevo, Javier ya no estaba allí. Su silla estaba volteada en el suelo, como si hubiera sido arrastrada hacia atrás, y el aire se sentía más pesado, como si cargara algo que nadie podía describir. A la mañana siguiente, los hermanos fueron al río de las sombras, guiados por una mezcla de culpa y miedo. María permaneció en la casa, incapaz de enfrentarse a lo que estaba por venir. Cerca de un árbol antiguo,
en un área donde la tierra parecía haber sido removida, comenzaron a cavar. En poco tiempo, encontraron una tumba poco profunda. Dentro de ella, huesos humanos estaban dispuestos de forma irregular, junto con fragmentos de la ropa que Javier llevaba el día que desapareció. La verdad finalmente salió a la luz, pero con ella también llegó la certeza de que las sombras del pasado los perseguirían para siempre. Vaya, qué comienzo tan intenso, ¿verdad? Primero fuimos al pequeño pueblo de San Isidro y descubrimos cómo el silencio puede ocultar oscuros secretos en el río de las sombras. Javier sacó a la luz una verdad que nadie quería enfrentar, y ahora su historia resuena como un recordatorio de que el pasado nunca permanece realmente enterrado. Pero esto aún no termina. Ahora viajaremos a Xochimilco, entre canales y cipreses, donde la melodía de un piano carga con siglos de culpa, pactos y espíritus inquietos. En la canción del pantano, María descubre que algunas canciones no son solo para escuchar, sino para temer. Prepárense, porque el próximo relato nos sumerge aún más en el misterio y lo sobrenatural. ¿Están listos para continuar? Vamos allá. La canción del pantano. La casona de los Aguilar se alzaba imponente y solitaria cerca de Xochimilco, rodeada por los canales que serpenteaban entre los antiguos cipreses. Las aguas tranquilas reflejaban el cielo gris, mientras la neblina de la mañana envolvía la casa en un velo misterioso. Por la noche, las luces de las velas de los alrededores parecían danzar a lo lejos, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. La casona tenía una reputación que había resonado por generaciones. La propiedad, en otro tiempo símbolo de poder e influencia durante el período colonial, ahora mostraba las marcas del abandono. Sus muros de piedra estaban agrietados y cubiertos de musgo, mientras las enredaderas crecían descontroladas, apoderándose de ventanas y puertas. El techo mostraba fallas, permitiendo que la lluvia y el viento entraran durante las tormentas. En el interior, el aire era denso y olía a madera podrida, aunque aún quedaban vestigios de su antigua gloria. Candelabros cubiertos de polvo, muebles de caoba y el piano de cola en el centro de la sala principal. Cada noche, como un reloj que nunca fallaba, una melodía triste resonaba en la casa. El sonido provenía del piano, aunque nadie se atreviera a tocarlo. Era una música suave, cargada de pesar, que parecía extenderse por cada rincón de la propiedad, alcanzando incluso los jardines y los canales. La melodía era hermosa y perturbadora, cargada de una historia que nadie conocía completamente, pero que todos temían. María Beatriz, la más joven de la familia Aguilar, era la única que se atrevía a escuchar la música hasta el final. Mientras su abuela, sus tíos y los pocos empleados evitaban la sala principal, rezando para que el sonido desapareciera con el amanecer, María se sentía fascinada por la melodía. Cada noche se sentaba en un escalón de la escalera, dejando que cada nota la envolviera. Para ella, la música parecía viva, como si susurrara secretos que nadie más podía escuchar. Sabía que algo la llamaba, y estaba decidida a descubrir qué era. Los habitantes de Xochimilco susurraban historias sobre la casona de los Aguilar y la melodía que llenaba sus noches. Para ellos, no había duda de que el piano era tocado por el espíritu inquieto de don Ignacio, el ancestro cuya ambición y traición habían maldecido a la familia. Es él, todavía intentando lidiar con el peso de lo que hizo, decían, mientras evitaban pasar cerca de la propiedad al caer la noche. El nombre de don Ignacio era sinónimo de tragedia, un recordatorio de que las riquezas a menudo tienen un precio demasiado alto. Don Ignacio era conocido por su ambición desmedida, que lo llevó a cometer actos que mancharon para siempre el nombre de los Aguilar. Durante una disputa por tierras, asesinó a su propio hermano, Mateo, asegurándose el control total de las propiedades de la familia. Aunque logró lo que deseaba, la culpa y el remordimiento comenzaron a consumirlo lentamente. Se decía que su sombra parecía más grande que su cuerpo y que, muchas veces, hablaba solo por los pasillos, como si estuviera negociando con algo más allá de la comprensión humana. María Beatriz, fascinada por la melodía y las historias sobre don Ignacio,
Decidió investigar el pasado de la familia. Aunque siempre había escuchado fragmentos de conversaciones y rumores, quería saber la verdad. Sin embargo, su abuela, doña Rosa, intentaba disuadirla. «Hay cosas que deben permanecer enterradas, niña», decía Rosa, sosteniendo firmemente la mano de su nieta. «Don Ignacio pagó el precio por sus pecados, pero tú no necesitas seguir el mismo camino». A pesar de las advertencias, María no pudo contener la curiosidad que parecía crecer con cada noche que pasaba. En una noche lluviosa, mientras la melodía resonaba en la sala principal, María se acercó al piano. Pasó los dedos por su superficie cubierta de polvo, examinando cada detalle, hasta que notó una pequeña hendidura en el pedestal. Al presionar el lugar, escuchó un leve chasquido. Una tapa secreta se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro, encontró un diario antiguo, con páginas amarillentas y una escritura que parecía perturbadoramente apresurada. Junto al diario, había una partitura incompleta con anotaciones borrosas que sugerían algo más profundo que música. Temblando de emoción y miedo, María comprendió que acababa de descubrir un secreto que todos temían, pero que ella estaba decidida a desentrañar. El diario, escrito con una caligrafía irregular y apresurada, revelaba los secretos más oscuros de la familia Aguilar. Entre sus páginas, María leyó sobre la traición que marcó el destino de don Ignacio. En una noche de furia y ambición, mató a su hermano, Mateo, durante una discusión sobre la división de las tierras familiares. Pero el crimen, aunque terrible, fue solo el inicio. Desesperado por garantizar la riqueza y el poder eterno de los Aguilar, don Ignacio hizo un pacto con el Xibalbá, la entidad sobrenatural del inframundo maya. El acuerdo le trajo prosperidad, pero también selló el destino de su alma. Parte del pacto requería que don Ignacio tocara una melodía específica en el piano todas las noches. La música era un lamento, una confesión disfrazada que debía repetir eternamente como una forma de penitencia. Cada nota llevaba el peso de su culpa y al mismo tiempo reforzaba los lazos del acuerdo con el Xibalbá. Para quienes escuchaban desde fuera, la melodía parecía hermosa pero llena de dolor. Para don Ignacio, era una carga insoportable que no podía abandonar. Tras la muerte repentina y misteriosa de don Ignacio, el piano siguió tocando solo. Las notas resonaban en la casona como un eco fantasmal de su presencia. Los habitantes del pueblo decían que su alma nunca había dejado la casa y que estaba atada al piano, condenado a repetir su melodía para siempre. Para la familia, la música era tanto una advertencia como una maldición, un recordatorio constante del precio que se pagó por alcanzar la gloria. En las últimas páginas del diario, María encontró una revelación sorprendente. Había una manera de romper el pacto, completar la melodía en la partitura incompleta. Sin embargo, don Ignacio advertía que el acto traería consecuencias peligrosas. El pacto no era solo un simple acuerdo, era un vínculo entre el mundo de los vivos y el inframundo. Romperlo podría liberar su alma, pero también podría abrir las puertas a algo mucho peor. María cerró el diario, pero sus manos temblaban al pensar en la elección que tenía frente a ella. Decidida a liberar a don Ignacio y poner fin al ciclo de tormento que acosaba a su familia, María respiró hondo y se sentó frente al piano. Sus manos temblaron al tocar las primeras notas de la melodía incompleta, pero rápidamente sus dedos comenzaron a moverse con fluidez sobre las teclas, como si la música estuviera siendo guiada por algo más allá de su propia voluntad. Las notas suaves llenaron la sala, pero pronto comenzaron a transformarse, adquiriendo un tono oscuro y amenazante que parecía intensificarse con cada acorde. A medida que la melodía avanzaba, la casa comenzó a reaccionar. Las paredes de la casona temblaron, como si la estructura estuviera viva y retorciéndose bajo el peso del sonido. Objetos cayeron de las estanterías, y el candelabro oscilaba violentamente en el techo. Una corriente de aire helado atravesó la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. De repente, sombras humanoides comenzaron a aparecer en las paredes. Eran figuras altas y distorsionadas que se movían lentamente, como si observaran cada movimiento de María. Sus ojos, sin forma definida, parecían estar fijos en ella, juzgando cada nota que tocaba. La música alcanzó un clímax perturbador cuando, en medio del caos, el espíritu de don Ignacio apareció frente a María.
Su figura translúcida estaba envuelta por una oscuridad densa e inquietante que se extendía como brazos por toda la sala. Su rostro, marcado por una mezcla de furia y desesperación, se fijó en María. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz reverberando como un trueno. «Rompiste el pacto. ¿No entiendes que condenaste a toda la familia? El Xibalbá no perdona. Abriste puertas que debían haber permanecido cerradas». María dejó de tocar, su cuerpo paralizado por el miedo. Las sombras en las paredes comenzaron a acercarse, mientras don Ignacio continuaba avanzando hacia ella. «Mi ambición me destruyó, pero tu curiosidad nos destruyó a todos», dijo él, su voz ahora más baja, pero aún cargada de odio. María intentó retroceder, pero sentía como si el suelo la mantuviera inmóvil. Comprendió, demasiado tarde, que había desatado algo mucho más grande de lo que podía entender, algo que no podía revertirse. María se levantó bruscamente del banco del piano, con el corazón latiendo descontroladamente mientras intentaba escapar de la presencia opresora de don Ignacio. Corrió hacia la puerta de la sala, pero antes de que pudiera alcanzarla, ésta se cerró con un estruendo ensordecedor, como si una fuerza invisible la hubiera trancado. El viento frío se intensificó, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse rápidamente, rodeándola por todos lados. «No puedes escapar de lo que has hecho», dijo don Ignacio, con una voz ahora baja pero amenazante, mientras avanzaba lentamente hacia ella. María gritó pidiendo ayuda, pero su voz pareció desvanecerse en el aire helado de la sala. Intentó abrir una ventana, pero también estaba cerrada, como si toda la casona estuviera conspirando contra ella. Don Ignacio se acercó más, envuelto en las sombras que parecían cobrar vida, mientras las notas del piano seguían tocando solas, creando un sonido caótico y angustiante. «Ahora tú también formas parte del pacto», susurró él, con un tono que sonaba como una sentencia final. A la mañana siguiente, doña Rosa entró en la sala principal, preocupada por el silencio que envolvía la casa. Al acercarse al piano, encontró a María caída en el suelo, con el rostro marcado por una expresión de puro terror. En sus manos sostenía la partitura rasgada, los pedazos esparcidos, como si hubiera intentado destruirla en un último acto de desesperación. El piano estaba en silencio, pero el aire de la sala parecía pesado, cargado de algo invisible y aterrador. Doña Rosa se arrodilló junto a su nieta, murmurando oraciones mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después del incidente, la melodía que antes solo se escuchaba por las noches comenzó a surgir en cualquier momento de silencio. Era más intensa, más perturbadora, como si llevara una nueva energía. Los habitantes de Xochimilco, que aún evitaban pasar cerca de la mansión, empezaron a notar algo extraño en la música. Para aquellos que se atrevían a escuchar con atención, no había duda. Ahora, junto al lamento de don Ignacio, se podía escuchar una nueva voz. La melodía estaba acompañada por un tono femenino, delicado, pero lleno de dolor. María, al igual que don Ignacio, estaba ahora atrapada en el piano, perpetuando el tormento que había intentado romper. Qué viaje tan escalofriante, ¿verdad? Primero, el río de las sombras nos mostró cómo los secretos enterrados pueden regresar de formas inesperadas y aterradoras. Después, en la canción del pantano, descubrimos el poder de una melodía maldita y las consecuencias de romper pactos que deberían permanecer intocables. Dos historias que nos recuerdan: el pasado nunca está realmente en silencio. Ahora, si te gustaron estas historias y eres nuevo por aquí, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y por supuesto, deja tu like, porque eso nos ayuda mucho a seguir trayendo relatos que estimulan tu imaginación. Antes de salir, no te pierdas el próximo misterio. Haz clic ahora en el video sobre secretos de la noche y descubre lo que está escondido en las sombras. Hasta la próxima. O, quién sabe, que tengas dulces sueños.